Listo, ya podemos iniciar entonces, profe. ¿Listo? Ok, pues muy buenos días para todos, para todas y para todos. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de escuchar a Álvaro Ávila. Les recuerdo, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio y lo que vamos a realizar entonces es que vamos a dejar todas las preguntas para el final, más o menos a las 11:50. Si Álvaro se está pasando un poquito de tiempo, yo le informaré que nos quedan 10 minutos para que termine su presentación y para que comencemos las preguntas. Eh, y bueno, pues para mí es un gran placer presentarles a nuestro profesor Álvaro Javier Ávila Díaz. Álvaro es ingeniero agrícola de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Él realizó su maestría y su doctorado en meteorología aplicada en la Universidad Federal de Viçosa, UFB, en Viçosa, en Brasil. Tiene dos postdoctorados, ambos en áreas de ciencias atmosféricas. El primero realizado también en la Universidad Federal de Viçosa y el segundo en la Universidad Federal de Itajuba, también en Brasil. Durante los últimos años ha enfocado su trabajo de investigación al estudio del impacto histórico y futuro de extremos hidrometeorológicos en países tropicales y somos muy, muy afortunados de tenerlo como profesor en nuestra facultad. Entonces, sin más preámbulos, Álvaro. Bueno, déjame coloco el tiempo por aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Sergio y Verónica. Que siempre divulgarles conocimiento siempre es chévere. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, como ya lo dijo Sergio, mi nombre es Álvaro Ávila. Yo soy profesor del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario y hoy les vengo a presentar sobre el estado actual y futuro de los extremos climáticos en América. Bueno, eh, mi presentación se basa en tres puntos: una introducción, hablaré sobre el histórico y el futuro del cambio climático y siempre esto basado en ejemplos, en casos de estudio. Bueno, ¿ustedes creen que estas líneas que están viendo en sus pantallas nos están mostrando algo? ¿Será que existe alguna relación con el cambio climático? O esa pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo será el calentamiento global? ¿Cómo será en América? ¿Cómo será en Colombia? Y hasta en la propia Bogotá. ¿Será que cuando nosotros vamos a ver nuestra serie preferida o nuestra película de momento en Netflix nos estará alertando de algo? ¿Ustedes qué creen? Bueno, no fue el objetivo de Netflix mostrarnos a la inversa cómo se está calentando el planeta, pero por coincidencia Ed Hankins de la Universidad de Reading, eh, pues hace de manera ilustrativa unas líneas para mostrarnos cómo se está calentando el planeta desde 1850. Por tanto, podemos observar con datos que tenemos un planeta cada vez más cálido, ya que existen algunas visiones de personas que piensan que por hacer frío en meses donde no se esperaba, creen que el cambio climático es una farsa. Pero bueno, para hablar de calentamiento global y de cambio climático, nosotros necesitamos series de datos bastante extensas y no de análisis de un evento en particular. En este sentido, todo lo necesitamos demostrar en datos, con datos, perdón. Entonces, necesitaríamos hacer nuestros experimentos basados en metodologías robustas. En este sentido, Rasmus y colaboradores pues hizo una revisión de literatura y encontró que 97% de los estudios publicados y revisados por pares apoyan la teoría del cambio climático causado por motivos antropogénicos y solamente un 2% no respalda esta teoría. Entonces, ¿qué hizo Rasmus? Rasmus, de ese 2%, seleccionó 38 artículos e intentó replicar la metodología que ellos habían usado. Y lo que encontró fue que había metodologías que no eran lo suficientemente robustas. Por ejemplo, la evaluación del modelo era insuficiente, los métodos estadísticos usados no eran los adecuados y se basaban en una física errónea o incompleta. Entonces, pues son poco concluyentes estos artículos que no apoyan la teoría del cambio climático causado mm, por actividad humana. Pero bueno, como hay que demostrarlo con datos, pues vámonos a la semana pasada, que
podríamos encontrarnos en la semana pasada, específicamente el viernes 17 de noviembre y el sábado 18, nos encontramos que la temperatura superó los 2 grados Celsius en relación a los niveles preindustriales. Estos datos fueron pues dados por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas. Bueno, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó en inicios de noviembre? Pues no fue tan cálido como estos días 17 y 18, pero ya estaba mostrando señales de una anomalía bastante atípica de calentamiento a nivel global. Vámonos no solo para noviembre, devolvámonos a octubre. ¿Qué pasó en octubre? Ya había una anomalía casi de 0,85 grados Celsius. Bueno, sigámonos yendo para atrás. Vámonos para septiembre. Septiembre, ¿qué pasa con septiembre? Ha sido el mes más caluroso registrado a nivel mundial desde 1850. Bueno, ya suficiente del 2023, vámonos para el 2022. El año 2022 fue el año eh, número 6 o en el ranking el sexto más cálido de la humanidad. Y en este sentido, la América también acompaña estas tendencias de calentamiento del continente americano. Bueno, ¿ustedes creen que esto es algo aislado? Pues revisemos la última década que ha venido pasando. Nos encontramos que el 2016, seguido por el 2020 y el 2019 fueron los años más cálidos desde que se tiene registro, comparado con los niveles preindustriales. Entonces, si lo vemos esta tabla que está en la izquierda, pues nos damos cuenta que ha sido la década más cálida de la humanidad, por decirlo así, desde que se tiene registros o comparados con los niveles preindustriales. Por tanto, el 2023 se perfila como el año más caluroso de la historia. Es virtualmente, no hace falta noviembre, diciembre para establecer esa métrica. Pero bueno, ese calentamiento global pues causa unos impactos en diferentes puntos o impactos localizados. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Norteamérica, si encontramos que fue el segundo octubre más cálido. Si hablamos de Ghana, 26.000 personas fueron afectadas por las fuertes lluvias. Y si hablamos de Sudamérica, obtuvimos el octubre más cálido de la humanidad desde que se tiene registro. Un ejemplo fueron las altas temperaturas que ocurrieron en Villamontes con 45 grados Celsius y en Paraguay casi de 42 grados Celsius en agosto. Pero no nos vamos tanto para atrás. Recientemente, pues Brasil ha sufrido bastante olas de calor durante este 2023 y la semana pasada pues no fue la excepción. Se registraron temperaturas superiores a 40 grados con sensaciones térmicas que llegaron por encima de los 55 grados Celsius. Entonces, esto fue bastante crítico y esto principalmente no fue en todo Brasil, sino localizado en regiones cercanas a Río de Janeiro. Entonces, si hacemos un estudio de lo que viene pasando con datos robustos de diferentes fuentes y datos observacionales, nos encontramos que desde bueno, este gráfico podríamos hacerlo desde 1850, pero observaciones robustas después de 1950 y cuando comenzó la época satelital desde 1980, nos encontramos que el planeta se ha venido calentando. Y ese calentamiento ha sido aproximadamente 1,1 grados Celsius. Y si usamos modelos climáticos, nos encontramos que hay diferentes escenarios de cambio climático y hay un escenario pesimista de altas emisiones, que es el 8,5. Y hay un escenario de bajas emisiones, que es el 1,9, que es esta línea azul. Entonces, el objetivo con el Acuerdo de París es que nos mantengamos en preferiblemente abajo de un calentamiento de 1,5. Preferiblemente, pero el objetivo es 2 grados. Ojalá lo podamos conseguir. Bueno, ya hecha esa introducción, podemos hablar un poco de teoría. Resulta y pasa que ustedes dirán, bueno, se está calentando el planeta, pero ¿qué tiene que ver esto con los escenarios actuales de extremos climáticos? Resulta y pasa que Clausius y Clapeyron, dos científicos, uno alemán y otro francés, fueron los que descubrieron que un aire más cálido también retiene más humedad
lo que significa que las precipitaciones más intensas son una amenaza en un clima cambiante. En términos más específicos, por cada aumento de temperatura de 1 grado Celsius, nosotros tenemos que el aire puede contener aproximadamente 7% más de vapor de agua. Entonces, una atmósfera más cálida va a causar mucha más evaporación, lo que significa agua disponible para la precipitación. Y esto combinado con factores sociales, usos y cambio de cobertura vegetal, con fuertes precipitaciones, pues son un escenario excelente para la ocurrencia de peligros naturales, tales como los desastres hidrometeorológicos, como cuáles pueden ser inundaciones, sequías y temperaturas extremas. Aquí en el gráfico de la izquierda, nosotros nos podemos encontrar que hay una tendencia fuerte en aumento de desastres hidrometeorológicos en el periodo entre 1970 y el 2022. Y es muy importante aquí ahorita sí diferenciar dos cosas. Yo quiero que ustedes salgan de la presentación con dos conceptos bien definidos, que el calentamiento global no es igual a cambio climático. El calentamiento global, como la palabra lo dice, se refiere a un aumento de temperatura promedio en toda la Tierra. Y ese aumento de temperatura es lo que hace que cause cambios climáticos. Y esos cambios climáticos se ven reflejados en eventos extremos, como calores extremos, lluvias torrenciales, sequías, incendios y calentamiento de los océanos, que eso por a su vez produce menos oxígeno y acidificación del mismo. ¿Qué causa el cambio climático? Entonces, hay dos teorías, la natural y la actividad humana. En la natural nosotros tenemos la variabilidad solar, que si cambia podría retener, pues nuestra atmósfera podría retener mucho más calor, no sé, por decirlo así, que el sol esté más cerca o que el sol esté emitiendo más rayos solares en forma de radiación de onda corta, y lo estamos reteniendo más. Bueno, eso no está pasando. Hay evidencia de que esta actividad solar no ha cambiado durante los últimos 140 años. La segunda teoría que puede cambiar el clima son las actividades volcánicas. ¿Por qué? Porque esas erupciones volcánicas inyectan aerosoles en la atmósfera, lo que enfría la superficie de la Tierra, ya que hay gases y partículas que pueden bloquear la incidencia de la radiación solar que está llegando, por tanto, el planeta se va enfriando, que es lo que ustedes están viendo aquí. Por ejemplo, en las grandes erupciones volcánicas, después de eso ocurre un enfriamiento, pero ¿qué pasa? El ácido sulfúrico, que es el principal gas en una de las erupciones, en las erupciones volcánicas, tiene una permanencia en nuestra atmósfera bastante corta, que va desde meses a años. Por tanto, él después de esa erupción, el sistema climático vuelve a su inercia, y nuestra inercia es de calentamiento. Entonces, no le podemos echar la culpa a las actividades volcánicas ni a la actividad solar. Nos queda nada más y nada menos que los cambios en el ciclo de carbono. Entonces, estos cambios en el ciclo de carbono los podemos medir a partir de indicadores como temperatura global del planeta, aumento de partes por millón de dióxido de carbono, cambios en la precipitación, calentamiento del océano, hielo marino y el aumento en el nivel del océano, que es la combinación del factor 1, aumento de temperatura, y el factor 6, hielo marino. ¿Qué nos encontramos o qué nos dice este gráfico? Nos dice que el aumento de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de gases de dióxido de carbono que tenemos en nuestra atmósfera. Por ejemplo, teníamos 280 partes por millón en la época preindustrial y ahorita tenemos más de 400. ¿Cuántas partes por millón ustedes creen que tenemos actualmente? Bueno, más de 400, 410. Pero si nos vamos a datos recientes, ahorita de la semana pasada y del lunes específicamente, nos encontramos que tenemos más de 420 partes por millón. Estos datos fueron medidos en la estación Mauna Loa. Ya ustedes entenderán que tiene que ser una estación que no quede cercana a grandes centros urbanos, porque los datos tendrían ruido o alteraciones antropogénicas. Se necesita una estación
neutra y con todas las condiciones para medir esto de manera ideal. Entonces, haciendo en la época preindustrial con la actualidad, tenemos más de 140 partes por millón. Por tanto, el IPCC pues, notó estos cambios en nuestra atmósfera y desde 1990 se ha encargado de hacer una revisión bibliográfica científica, técnica y socioeconómica y ha sintetizado todo lo que se ha publicado a nivel académico en 6 informes desde 1990 hasta el 2021, más otros reportes especiales. Pero ¿cuál es el objetivo del IPCC? Alertar, pero alertar con bases robustas metodológicamente y científicamente aprobadas. Y gracias a este esfuerzo que se ha hecho, pues se firmó el Acuerdo de París en el 2014, en donde se busca limitar, como ya lo decía inicialmente, un calentamiento menor a 2 grados Celsius, preferiblemente 1.5. ¿Y qué se ha encontrado desde 1990? Bueno, aquí los científicos o la revisión de literatura que se había publicado hasta el momento decía, bueno, los resultados indican que es probable, no tenía mucha certidumbre de lo que iba a pasar en el futuro, pero decían es probable que las lluvias sean cada vez más concentradas e intensas y que las olas de calor se tornen más frecuentes y con mayor duración. A medida que fue pasando el tiempo, pues ya se tuvo una certidumbre y ellos ya dicen, es muy probable que estos eventos extremos aumenten. Y el IPCC hace un llamado a que nos mantengamos por abajo de este umbral de 1.5 de calentamiento global, porque caso tal lo pasemos, pues como lo demuestran los diferentes gráficos que ustedes pueden ver en la derecha, pues los impactos van a ser nefastos en la biodiversidad y los ecosistemas con pérdidas y extinción de especies. En algunas regiones más, en otras menos, de acuerdo a donde esté localizada el ecosistema. Por tanto, si nosotros vemos aquí el gráfico, pues los ecosistemas tropicales van a sufrir mucho. Ahorita sí, comencemos con los estudios de caso. Ya dicha esa teoría, ya dicho esa parte, yo creo que ya les queda más fácil de entender qué es lo que pasa con los extremos. Que no es solamente ver el calentamiento global, sino cómo ese calentamiento global produce cambio climático y cómo es amplificado con factores sociales y con otro tipo de aspectos esos extremos climáticos. Voy a hablar de extremos climáticos en el Ártico, en 3 regiones montañosas, una en Colombia, 2 en Brasil, y algo de cómo ha cambiado la temperatura en Bogotá, y finalmente los extremos climáticos en América Latina. Bueno, para hablar de específicamente vámonos de norte para sur, pues comencemos en el norte. Este fue un estudio que se publicó en el 2020, donde se investigaron los extremos climáticos de precipitación y temperatura en el Ártico norteamericano, ya que la motivación era, a partir de diferentes fuentes de datos, tener una certidumbre mayor de lo que estaba pasando en el periodo del 2000 al 2016. ¿Por qué este periodo? Porque fue cuando la anomalía global de calentamiento ya se tornó positiva, es decir, un planeta más cálido. Entonces, ver qué es lo que estaba pasando con esto. Y nos encontramos que fueron usados reanálisis. Estos reanálisis son modelos que son alimentados por diferentes fuentes observacionales, satelitales, in situ, y es alimentada toda esta información para dar una predicción de cortísimo plazo de lo que va a pasar en nuestra atmósfera. Entonces, este es un ejemplo del modelo del Centro Europeo, el ESMWF, que es bastante usado en la actualidad. Y nos encontramos uno de los grandes resultados utilizando esos diferentes reanálisis. Aquí yo solamente muestro 2, pero el ejercicio se hizo con 6 bancos de datos. Nos encontramos que existe un aumento de temperatura bastante agresivo, por ejemplo, en esta parte de la izquierda, donde está localizada Alaska, de un aumento de temperatura casi de 3 grados Celsius. Y si podemos observar, las noches frías están con una fuerte tendencia a la disminución.
Em, Entonces, un resultado general es que los días fríos, las noches frías, las heladas y los días con hielo han disminuido en esta área de estudio. Ya cuando entramos a hablar de los extremos climáticos, ya en Sudamérica específicamente, empezamos con Colombia, donde se hace una relación de lo que viene pasando o cuál es la relación entre los extremos climáticos de precipitación y las inundaciones en los Andes. ¿Por qué? En el Valle Geográfico del río Cauca específicamente. ¿Por qué? Porque desde 1970 hasta el 2011 se registraron 3 inundaciones, 11 de las cuales pasaron en el fenómeno La Niña. Entonces queríamos ver si los extremos climáticos estaban siendo más frecuentes y cuál era el impacto en la región. ¿Por qué? Porque la dinámica de un desastre hidrometeorológico es bastante compleja, ya que depende de la amenaza, que es el evento físico como tal, de la vulnerabilidad de la región y de la exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor daño en el medio ambiente, mayor riesgo de desastre natural. ¿Y por qué? Porque esto va en combinación con variabilidad natural, políticas, gobernabilidad y cambios en emisiones y usos de suelo. Es importante resaltar aquí que el riesgo no radica en la ocurrencia de una lluvia extrema como tal. Ella tiene que tener una condición de vulnerabilidad, es decir, de vulnerabilidad, por decirlo así, materializada, como por ejemplo daño en la infraestructura. ¿Por qué? Porque puede ocurrir una lluvia extrema con valores atípicos, pero sí en regiones despobladas, que se me inundó la región, pero no hubo daños en la infraestructura, pues no implicará un desastre como tal. ¿Y cuál fue la motivación de esto? Ya que cuando el río Cauca está pasando por el Valle por Cali, hay un dique, y ese dique es como si fuera un muro que no deja pasar el agua hacia la ciudad, esto específicamente en el distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali. Entonces, este dique protege a la ciudad de esas inundaciones. Tiene una dimensión de 17.5 kilómetros. Es una obra de adaptación contra las inundaciones. Esta sería la condición y el estado deseado, es decir, vegetación aquí, no hay casas, tanto dentro del área de influencia del río como afuera. Hay una berma, hay un talud saludable, por decirlo así. Pero ¿cuál es la situación que hay actualmente? Pues la situación no es que solamente ocurra el desastre natural, la lluvia extrema, se me va a inundar la ciudad, no. Ese riesgo va a depender mucho de factores sociales. Pues como lo podemos ver ahorita, la situación actual del Jarillón es que hay hormiga arriera dentro del dique. En época de sequía hay personas que se instalan en esta región y dicen, como está seco, pues yo puedo vivir en esta región, es una región óptima para pues, yo tener mi casa. Pero ya no tienen en cuenta el histórico, por eso es que el histórico se necesita. Ocurre un evento extremo, inunda la humedad antecedente del suelo, aumenta en la región, lo que hace que cualquier lluvia después extrema vaya a detonar un desastre inminente, una catástrofe natural. Entonces, como reflexión, el nombre catástrofe natural o desastre natural no está muy bien estipulado, ¿no? Es un desastre socio-natural. Entonces, en este estudio fueron investigados índices extremos de precipitación que hacen referencia a precipitación máxima de 24 horas, en 5 días consecutivos de lluvia, precipitación total, días consecutivos secos, días consecutivos húmedos. En la región, como lo dije, en el Valle Geográfico del río Cauca, donde pues está la ciudad de Cali y por decirlo así, está más del 95% de los ingenios azucareros de Colombia. ¿Cuáles fueron los resultados que se encontraron? Que la precipitación total está disminuyendo, que los eventos extremos están aumentando y que los días húmedos también están aumentando, pero esto específicamente en una estación donde se espera una transición a bajas precipitaciones, que es diciembre,
enero y febrero. Entonces, está cambiando ese ciclo. Por tanto, ocurren lluvias en octubre, pero continúa lloviendo en diciembre, enero y febrero, que hace que se configure un escenario ideal para la ocurrencia de inundaciones. Bueno, ya hecho eso, con características similares, regiones montañosas, se analizaron dos regiones montañosas, una en Río de Janeiro, en la región serrana, que es, por ejemplo, quiere decir que es la región montañosa de Río de Janeiro, y otra en la región montañosa de Santa Catarina, uno en el sureste y otro en el sur del país. Aquí se analizó cuál era la relación entre los extremos y las inundaciones y los deslizamientos. Pero sí se acuerdan que yo les había dicho que Río de Janeiro tuvo unas ondas de calor bastante extremas la semana pasada, pues esas ondas extremas causan estragos. La cantante, pues Taylor Swift, suspende el show en Brasil principalmente porque por las temperaturas extremas murió pues un fan. Entonces, ¿por qué? Porque las temperaturas alcanzaron más de 55 grados en sensación térmica. Entonces, los extremos, cuando de esta charla, las personas me dicen, pues que se está haciendo muy catastrófico, pero es que yo estoy hablando de extremos climáticos. Entonces, si estoy hablando de extremos climáticos, yo necesito mostrar lo máximo y lo mínimo de él para pues, alertar a la población. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados? Que existe un aumento de precipitación, y ese aumento de precipitación viene en combinación con lluvias intensas extremas, que si lo asociamos con los desastres naturales de inundaciones repentinas y deslizamientos, nos encontramos que cada vez que hay un desastre hidrometeorológico de tipo deslizamiento o inundación repentina, ese extremo de precipitación también aumenta. Esto fue analizado en el periodo del 91 al 2012. Tanto esto para Río de Janeiro y deslizamientos para Río de Janeiro, inundaciones para Río de Janeiro y solamente inundaciones repentinas para la región serrana de Santa Catarina. Bueno, ya analizando América como tal, nos encontramos que este gráfico nos muestra que es muy probable que el calor extremo aumente en gran parte del continente americano, pero los resultados no tienen tanta robustez cuando se trata de precipitación. Entonces, tenemos un fuerte trabajo para hacer en términos de precipitación. No de precipitación total, sino en precipitación de extremos y ver cómo ella se comporta con eventos de variabilidad natural como la niña o el niño, la niña o el niño. Ya en Bogotá, específicamente, ¿qué tenemos? Que ha acompañado esa tendencia de calentamiento. Ustedes ya saben que estas líneas son de calentamiento, no son las líneas de Netflix, ¿no? Ya quedó bastante claro, pero sí se ha ido calentando a medida que va pasando el tiempo. Un ejemplo es si comparamos la temperatura media móvil de 1900 con la temperatura media móvil del 2015, nos encontramos que pues, la ciudad se ha calentado aproximadamente 1,05 Celsius, perdón. Y que el año más caliente de la humanidad, bueno, de la humanidad de Bogotá, ha sido 2020, seguido por 2015 y 2019. Entonces, Bogotá está acompañando esa tendencia de calentamiento. Claro que el efecto también es amplificado cuando se habla en diferentes puntos de la ciudad, donde no hay regiones verdes, ese efecto puede ser sentido no de un grado, pero puede ser de 3 hasta de 4 grados. Eso pasa en muchas ciudades que superan los 6 o los 8 millones de habitantes por eventos de islas de calor. Bueno, ¿y qué es esperado para el futuro? Estamos aquí en el presente, tenemos un calentamiento de 1 grado Celsius, de 1,1 en relación a épocas preindustriales, pero si nos vamos a un escenario de altas emisiones de gases de dióxido de carbono, nos encontramos que el planeta se puede calentar hasta 5 grados Celsius y en un escenario que es la línea azul, donde no se incrementan, bueno, donde se toman medidas para hacer esa transición
de combustibles fósiles a energías limpias, energías renovables, nos encontramos que en el 2100 podemos llegar a ese objetivo que nos propondría, que nos propone el Acuerdo de París. Pero, ¿qué pasa? Para encontrar y llegar a estos resultados, nosotros necesitamos de modelos climáticos. Y esos modelos climáticos, pues, son bastante complejos. Uno cree que un modelo climático es un programita que uno prende y le mete datos y simula. No, él, pues, básicamente hace eso, pero atrás de eso hay unos scripts que intentan simular procesos atmosféricos, como es el crecimiento de la hoja, cómo es el calentamiento, cómo es la fotosíntesis, cómo es la precipitación, cómo se mueve la nube, dónde va a ser precipitada. Entonces nos encontramos que son muchísimos procesos que necesitan ser simulados en diferentes escalas. Y para eso, escalas de tiempo y espacio. Y eso no se pueden hacer en máquinas normales. Generalmente son utilizados supercomputadores, como el que estamos observando aquí, el Tupã, que queda en São José dos Campos, en Brasil. Específicamente hace este tipo de simulaciones y es donde está el primer modelo, por decirlo así, latinoamericano, que es el modelo brasilero del sistema terrestre. ¿Por qué existe? Porque hay diferentes tipos de modelos. Hay modelos globales, hay modelos regionales y hay modelos de altísima resolución. Pero todos ellos, ¿qué buscan? Reproducir la realidad. Por más que nosotros intentemos hacerle mejoras al modelo, siempre nos va a hacer falta más conocimiento del entendimiento de los diferentes procesos. Entonces, hay una complejidad bastante grande, tanto, como lo decía, en términos de espacio, porque yo puedo tener un modelo que me simula toda Cundinamarca como un dato solamente, pero puedo tener otro modelo que me simula Cundinamarca en diferentes puntos. Entonces ya puedo tener acceso a lo que está pasando en Bogotá, en Chía o en Cajicá. Y toda esa información necesita ser retroalimentada. ¿Por qué? Porque las lluvias extremas no pasan en escalas mensuales ni diarias, ellas pasan en una evolución horaria. Entonces, por eso es que necesitan conocerse muy bien los procesos eh, de convección y otro tipo de fenómenos atmosféricos. Bueno, ya dicho eso, pues comencemos con el estudio de caso. Resulta y pasa de que el IPCC, como ya lo dije, es el panel intergubernamental de cambio climático. Ellos hacen diferentes simulaciones, tienen diferentes proyectos, pero uno de sus proyectos era tener modelos de altísima resolución para todo el mundo. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue evaluar los extremos climáticos de precipitación y de temperatura para América Central, el Caribe y Suramérica. Hasta el 2050, en el escenario más pesimista, que es el escenario 8.5. ¿Por qué? Porque antes se tenía, en la publicación del 2013, 2014, se tenían divisiones, en que en América era 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiones. América Central, el Caribe y Suramérica. Ahorita ya se tienen que son 10 regiones, se tiene mucho más detalle. ¿Por qué estos resultados son divididos de esta manera? Porque la complejidad es bastante y necesita mostrarse resultados y es una manera de sintetizar mejor estos. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados? Que la temperatura está aumentando al 2050, va a aumentar, muy probablemente va a aumentar. Los días cálidos están aumentando, pero si hablamos específicamente de la región donde está Colombia, que es la NWS, la que está aquí, la precipitación va a aumentar, los extremos de precipitación van a aumentar, pero los días consecutivos secos van a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que la precipitación va a caer o va a estar concentrada en algunos periodos, ya que los días consecutivos secos van a aumentar. Entonces, toda la distribución de precipitación se ve afectada por el cambio climático. ¿Cuál es el objetivo de
de lo que se está haciendo aquí desde la Universidad del Rosario. Tener estudios que uno pueda hablar de lo que está pasando en Cajicá, poder tomar medidas específicas en localidades donde la información es escasa, utilizando diferentes fuentes de datos. ¿Por qué? Porque los extremos climáticos son muy localizados. Es decir, no sé si les ha pasado a ustedes que ustedes llaman al amigo y dicen, vea, no puedo salir porque está lloviendo, y el que está en el mismo barrio de Bogotá dice, no, aquí está haciendo un sol increíble. Entonces, los extremos de precipitación son bastante localizados. Eh, Fue lo que pasó, un ejemplo de estos extremos es lo que pasó en el 2010-2011 en toda Colombia, con la temporada de lluvias en combinación con la niña, pues fue uno de los eventos que más marcó al país en pérdidas económicas. Si nosotros vemos este infograma, nos encontramos que 7 de los eventos que están aquí, 7, 5 son relacionados a desastres hidrometeorológicos. Como lo que pasó, lo que está diciendo, lo que Santos dice, esa maldita niña que no me deja gobernar. Por ejemplo, pues ustedes saben que es un caso famoso, la inundación en la Universidad de La Sabana y el bloqueo de la autopista norte yendo para Chía o Cajicá. ¿Y qué es lo que se ha hecho a partir de la revisión de la literatura aquí en Colombia? Pues Cerón, Giraldo y Mesa han hecho bastantes esfuerzos para recopilar todo lo que tiene que ver con extremos climáticos y nos encontramos que los extremos de precipitación están aumentando en duración e intensidad, principalmente en la región Pacífico y Andina, y la precipitación total está disminuyendo. Ya para hablar del futuro, recientemente el Banco Mundial, el grupo del Banco Mundial publicó un informe donde muestra qué es lo que va a pasar a futuro de los extremos climáticos. Y se observa que para el futuro las tendencias de calentamiento, hay tendencias de calentamiento para todo el país, específicamente en eventos extremos asociados a temperaturas por encima de 35 grados Celsius y mayor duración de olas de calor. Entonces, ¿qué es lo esperado para todo lo que he dicho en relación a los nuevos escenarios y a esta nueva realidad de este clima cambiante? Pues, si se acuerdan que en el 2013 el IPCC intentó como hacer un infograma o un gráfico de cómo estudiar el riesgo, ¿cierto? Entonces, que combina peligros naturales, vulnerabilidad y exposición, y eso con factores climáticos y socioeconómicos. Ya a medida que ha pasado el tiempo, pues el IPCC se dio cuenta de que no solamente es un riesgo. Ya en el 2019 ellos hablan de riesgos compuestos. Y de riesgos compuestos también hablan de los impactos en cascada, es decir, no solamente está muy seco Bogotá, me va a llover, me llovió hoy, me olvido de la sequía que estaba ocurriendo desde hace 4 o 5 años, porque me llovió un día, ya me olvidé de la sequía. No, no es así, es ver qué es lo que genera todo ese tiempo de sequía, combinación con esa lluvia, y qué podría provocar ese evento. Entonces, ya el gráfico cambia bastante, bastante. Ya colocan riesgos compuestos y eventos, impactos en cascada. Bueno, yo sé que es un poquito difícil de entender esto, pero aquí les traigo un ejemplo de lo que pasó específicamente en California, en el sur de California, en los Estados Unidos, de un ejemplo de riesgos compuestos. Resulta y pasa que durante el 2012 al 2016 hubo una sequía extrema, ¿cierto? Lo que hizo que la vegetación pues se secara, el suelo llegara a punto de marchite, casi a un punto de marchites permanente y pues no creciera vegetación. La evapotranspiración era altísima y el déficit hídrico era bastante alto. Pero después de ese 2012-2016, que fueron aproximadamente 4 años, vino precipitaciones extremas durante el invierno y la primavera del 2017, lo que hizo que aumentara un crecimiento de arbustos y pastos.
pues como ustedes saben, esto es un combustible de fácil acceso para los incendios. ¿Y qué pasó? Pues después de ese verano y ese invierno del 2017, pues fue un verano bastante seco y caluroso. Eso combinado con los vientos que provenientes de Santa Ana entraron a la región, pues causaron incendios. Porque básicamente sí, había combustible, había arbustos secos. No sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio en sus casas o en la finca o salías de campo, colocarle candela un poquito a una hoja. Se prende rapidísimo. ¿Por qué? Porque es una fuente pues, de combustible de fácil acceso, como ya lo dije. ¿Y qué pasó en el 2018? Pues otra vez ocurrieron lluvias extremas sobre el área quemada, lo que provocó una avenida torrencial. Esto específicamente en Montecito, California. Entonces, si miramos como un todo, ya no es ver solamente un extremo como tal, es ver lo que está pasando antes y qué es lo que podría pasar en relación a la nueva realidad que tengo según los datos, o según la climatología, o si es una sequía, si es una inundación, una temperatura extrema. Ya para finalizar, ¿qué falta por hacer? Colombia enfrenta limitaciones para hacerle frente al cambio climático. Es necesario fortalecer la capacidad técnica y científica en el país. Hay baja inversión en innovación y desarrollo. Eh, Necesitamos fortalecer esa comunicación con la ciudadanía, con los ciudadanos, y más estrategias basadas no en elefantes blancos, sino en soluciones basadas en la naturaleza. Yo sé que se han venido haciendo muchos avances, por eso, pero hace falta mucho más trabajo. Puntos positivos, pues están formando profesionales para hacerle frente a estas problemáticas ambientales. Desde nuestro programa Ciencias del Sistema Tierra, universidades en Medellín, eh, también están invirtiendo bastante a este estudio de los impactos del cambio climático. En la Universidad del Valle también se está invirtiendo bastante. ¿Qué otro punto positivo? Porque todo no pueden ser malas noticias, ¿no? Yo creo que ustedes quedaron desanimados con lo que les estaba mostrando, pero son los datos y hay que mostrarlos. Y recuerden, no estamos hablando de temperatura medias ni de precipitaciones medias, sino que estamos hablando de valores extremos. Puntos positivos, mayor conciencia de lo que puede pasar específicamente a la población joven, porque ellos se están formando, están estudiando, están viendo los problemas y son los que van a tomar decisiones en los próximos años, porque una persona que tenga 25 años, pues muy probablemente nosotros llegaremos a ese límite del 1.52 entre el 2030 y el 2040, entonces ya lo estará afectando, no solamente a él, sino a las futuras generaciones. Otro punto positivo es que el 30 de noviembre pues se celebra la COP28 en Emiratos Árabes, en donde se espera mantener esos acuerdos, se espera tener una política mucho más agresiva, también balances lo que viene pasando en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Y hablando de eso, pues una de las metas en Colombia es reducir el 20% de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, de acuerdo al COMPASE del 3918. Pero si hablamos específicamente de dióxido de carbono equivalente, la meta es reducirlo en un 51%. La meta es bastante ambiciosa, por eso se requiere mayor inversión en proyectos que puedan ayudar a contribuir al cumplimiento de este objetivo. Otro punto positivo, pues se vienen elaborando o desarrollando diferentes proyectos para identificar los impactos históricos y futuros del cambio climático en relación a los hidrológicos y a los climatológicos. Desde nuestra Facultad de Ciencias Naturales y con varios profesores de Ciencias del Sistema Tierra. Ya para finalizar, quería mostrarles este gráfico en que nos muestra cómo va a ser el calentamiento global si no hacemos nada por él. Nuestra temperatura va a alcanzar casi los 5 grados Celsius.
En este momento, como estamos y con las políticas actuales, vamos a llegar a un calentamiento de entre 2.5 y 2.9, pero lo ideal es que eh, trabajemos para el cumplimiento del Acuerdo de París al 2030, que es mantener las temperaturas por abajo de 2 grados Celsius. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por la presentación, por la asistencia, por su atención. Estoy abierto a preguntas. Álvaro, muchísimas gracias pues, por llenarnos de pánico. Eh, pero, pero definitivamente tratas el tema de una manera muy extensa y con muchísimo detalle, y yo creo que hay muchísimas preguntas, pero antes de dar paso a las preguntas, le quiero por favor recordar a todos los participantes que están en nuestra charla que por favor revisen su chat para que se registren en la hoja de asistencia. Para nosotros es muy importante su asistencia, tener un récord y por favor entonces no obvien este paso. Yo tengo una pregunta muy sencilla y creo pues que quizás algunas otras personas la tienen, Álvaro. Es decir, cuando entonces estamos tratando con este tipo de códigos y de modelos muy detallados y muy sofisticados, yo quisiera saber, en tu opinión, cómo es que se pueden mejorar es decir, estos cálculos y estos modelos. Es decir, ¿es más datos? ¿Es computadores más grandes? ¿Es mejorar los códigos? ¿Cuáles crees tú que es como es el cuello de botella para poder llegar a estos modelos más robustos y sobre todo, digamos, más específicos a niveles locales y a niveles temporales? Eh, Principalmente la inversión. La inversión porque nosotros tenemos la ciencia, tenemos la tecnología y además de eso, pues tenemos millones de personas trabajando diariamente para marcar la diferencia y cumplir con esos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, se hace, pues, la dificultad es tener esa inversión, tanto en innovación, en investigación como en desarrollo, ya que, pues, sin eso, pues, no podemos encarrilar los proyectos y, pues, amplificar más estudios, principalmente a los trópicos, que los trópicos por tener este ciclo hidrológico mucho más dinámico, son los que van a sufrir más, porque son los que tienen mayor capacidad de retener más calor y, como lo expliqué, mayor probabilidad de desastres o de riesgos hidrometeorológicos en esta región de la zona de convergencia intertropical. No sé si te respondí, Sergio. Sí, claro. Entonces, es decir, más recursos implica entonces mejores códigos, mejores datos, más estaciones meteorológicas, más gente capacitada, etcétera, etcétera. Sí, sí, perfecto. Y principalmente mano de obra calificada, porque podemos tener en dinero, pero si no tenemos la mano de obra calificada, pues no vamos a tener esos códigos criollos, por decirlo así, que nos puedan resolver eh, nuestros problemas de convección aquí, principalmente en la región andina. Entiendo. Gracias, Álvaro. Creo que Listo. la primera persona que levantó la mano fue Benjamín. Sí, y antes el profesor Carlos Valderrama nos escribe por el chat que le encantaría hablar con usted en detalle del caso Cali y le invita a un café. No mentiras, el café me lo inventé, pero ahí está pendiente una charla para hablar sobre el caso Cali con el profesor Carlos Valderrama, profe Álvaro. Y entonces le damos la palabra al profesor Benjamín, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Álvaro por la super conferencia. Pues yo tenía dos preguntas, una un poco en el sentido de lo que dijo Sergio, porque nos presentaste las tendencias que pues asustan en materia de extremos climáticos, pero me gustaría saber qué diagnósticos planearías tú para explicar estas tendencias, ¿no? ¿Por qué algunas regiones tienen unos aumentos de tal extremo, por qué otras no? Entonces, un poco la causalidad de estas diferencias, porque los modelos también pueden permitir eso yo sé que también analizas los sesgos, ¿no? Que tanto los modelos se alejan de los datos observacionales, entonces
¿no crees que una manera de contribuir sería también mirar qué es lo que puede explicar la gran diferencia que hay en ciertos modelos, en ciertos índices? Eso primero. Y segundo, me parece que en Colombia hubo un estudio en PLOS Medicine hace 5 años que mostraba cómo Colombia era uno de los países o el país estudiado con mayor exceso de mortalidad debido a olas de calor. Creo que el factor era 20 de aumento, o sea, un multiplicador de 20 de la mortalidad asociada a olas de calor en el futuro de aquí a 2060 por ahí. Am, entonces, es un tema muy preocupante, sobre todo cuando vemos que los planes de adaptación municipal pues no enfrentan estos temas, también porque no saben cómo enfrentarlo de pronto. Entonces, no sé si em, em, piensas que es también un reto para nosotros poder informar sobre esto, que como un mapa de riesgo a nivel nacional sería interesante sobre qué tipo de extremos afecta a qué municipio, en qué medida, para pues informar mejor los tomadores de decisión y de pronto yo sé que tú has trabajado también con el Instituto Nacional de Salud, entonces este tipo de proyectos tú les ves futuro, relacionar ciencias epidemiológicas y climatológicas. Gracias. Bueno, Benjamín hizo un molotov de preguntas. Entonces, bueno, dándole primero, pues, así en ese orden de ideas, bueno, los modelos tienen sesgos y una de las líneas de investigación en las que me vengo formando y en la que me vengo pues, robusteciendo y estudiando bastante es la incertidumbre que tienen los modelos para determinar este tipo de extremos en las regiones tropicales, específicamente el caso de Colombia y Brasil. ¿Qué nos encontramos? Que mm, es muy difícil simular regiones con tanta lluvia. Por ejemplo, nosotros podemos tener que la Guajira llueve aproximadamente 300 milímetros al año, pero si nos vamos a Bogotá, Bogotá llueve 1000, por decirlo así, un dato así, 1000 milímetros al año, 1100 milímetros al año. Pero si nos vamos al Pacífico, pueden llover en media 8000 milímetros fácilmente. Entonces, los modelos o los reanálisis, los modelos climáticos, tienen un gran problema en simular donde hay mucha lluvia o donde hay poca lluvia. Y además, a eso se le junta que Colombia está en la línea del Ecuador. Colombia es una isla hídrica. ¿Por qué? Porque recibe agua del Caribe, recibe agua del Pacífico, recibe agua del Amazonas. Entonces es como si estuviera recibiendo bastantes fuentes de humedad que cuando llegan a los Andes colombianos, esos vientos vienen juiciosos, pero cuando llegan ahí y se encuentran en ese muro de ladrillos, como yo siempre le digo a los Andes, que es 3000 metros, simular cada proceso en diferentes alturas es un riesgo, es un nivel de complejidad bastante grande, ya que si se acuerdan de esa relación que les dije que por cada aumento de 1 grado Celsius, la atmósfera tiene una capacidad mayor de retener vapor de humedad. Entonces, a medida que va aumentando la temperatura o disminuyendo, si voy para regiones planas, pues eso va a crear procesos de convección diferentes. Es decir, lo que pasa en el Caribe va a ser muy diferente a lo que pase en el Valle Geográfico del río Cauca. Y el reto está en saber cómo escoger los mejores modelos y ajustar esos modelos. En relación a lo que decías de mostrar un mapa de vulnerabilidad de cambio climático o de las regiones más susceptibles a hacer sufrir, que van a ser más impactadas por los extremos climáticos, pues te voy a dar una respuesta. Eso ya está hecho. Hay algunos mapas que ya lo demuestran, ya lo hacen, pero le hace falta reducir esa incertidumbre asociada, porque una cosa es que el modelo simule, pero otra cosa es que
si ese dato es acertado a lo que realmente me está mostrando el extremo. Entonces, es cuestión de revisar lo que se ha hecho, es cuestión de reducir la incertidumbre principalmente para acertar y llevarle esa información ya mucho más molida, por decirlo así, al tomador de decisión para tomar una decisión climáticamente inteligente, por decirlo así. No sé si te respondí todas las preguntas que me hiciste con lo que me preguntaste. Bueno, como tenemos poco tiempo, le doy la palabra a Paul, por favor. ¿Me escuchas? Sí, Sí. señor. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Pues ya, bueno, yo tenía como bastante, pues, digamos, pues fue como interesante el tema como del Cauca, del río Cauca, creo que con el tema de Cali y con el tema de la adaptación. Y vi con el tema de los escenarios que me llamaron como bastante la atención sobre, yo quería como rebrotar sobre este punto porque no sé si de pronto lo viste, creo que al principio del mes hubo una entrevista en el New York Times de James Hansen, si no estoy mal, que estaba diciendo que creo que pues colaboración, emisiones, como decir, de ppm y la temperatura del sistema global, creo que había como cosas que se tenían que revisar sobre como el tema de las trayectorias, si no estoy mal, porque creo que hay como calentamiento que está llegando mucho más pronto que previsto. Y de lo que tengo entendido, había un tema con el tema de los aerosoles que se disminuyeron entonces por tema de salud, de contaminación o algo así, entonces se bajó estas emisiones, pero como no se bajaron entonces las emisiones de CO2, pues hemos perdido, por ejemplo, un efecto de enfriamiento y siguiendo entonces como emitiendo CO2. Entonces, no sé lo que opinas entonces de esta intervención de Anselm, porque me pareció un poco, bueno, preocupante cuando uno no maneja todo este tema respecto a eso. No sé si lo pudiste... No lo pude leer, pero lo que dices es importante porque recientemente salió un informe de las Naciones Unidas en que si nosotros, la meta es reducir los gases de efecto, las emisiones totales del 20, al 20%, pero ese informe nos muestra que necesitamos reducirlas al 28% para estar por abajo de 2 grados Celsius, porque el calentamiento, como lo dices tú, no, ya no se está viendo como tan lejos, ya se está viendo mucho más cercano. Entonces, y si queremos reducirlas si queremos mantener un calentamiento por debajo de 1.5, tendríamos que reducir las emisiones el 42% al 2030. ¿Por qué? Porque muchas personas o los estudiantes a veces de mis clases me dicen, profe, pero es que nosotros tuvimos el COVID y el COVID redució los gases de efecto invernadero en la, en el mundo. Pero ¿qué pasa? Es un sistema climático, el sistema climático tiene una inercia, eh, pueden reducirse temporariamente eh, las emisiones, pero si no se toman políticas seguidas, es decir, constantes a largo plazo, pues el sistema climático, ¿qué va a hacer? Ah, no, hubo una reducción no, hubo pocas emisiones, pero igual las partes por millón de dióxido de carbono, que eran 420 partes por millón allá en la estación Maniloa, como lo mostré ahorita en noviembre, no van a desaparecer, van a estar ahí, ellas van a desaparecer, pero sí, ese carbono es fijado en la vegetación, en otro tipo de estructuras. Entonces, sí, esperemos que la COP28 pues, pueda hacer muchas más alianzas y comprometa a los países mucho más, porque como vamos, tenemos las metas, sabemos lo que debemos hacer, pero no lo estamos concretizando. Álvaro, muchísimas gracias.
Desafortunadamente no tenemos más tiempo para las siguientes preguntas. Muchas gracias a Camilo, a Luima, a Luis Miguel en el chat y a Andrés Felipe Ramos en el chat. Los invito por favor a que le escriban sus preguntas a Álvaro. Pueden encontrarlo en la página web de el programa de Ciencias del Sistema Tierra. Les agradezco muchísimo a todos por su asistencia. Estamos muy contentos. Esta ha sido nuestra conferencia, nuestro seminario de la facultad más concurrido del año. Entonces, pues, o por lo menos del semestre, pero creo que de todo el año, si no me equivoco. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente a Álvaro por su muy interesante conferencia. Y, y sí, por favor, cualquier pregunta adicional, estoy seguro que Álvaro estaría muy contento de recibirla y responderles. De nuevo, gracias a todos por asistir. Que tengan un resto de viernes muy agradable y un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego. Gracias a todos por asistir. Chao, chao. Gracias. Chao.